La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baynes. 16. Lo satánico en el amor, es el sadomasoquismo. Es muy probable que nadie esté absolutamente ajeno a las manifestaciones del sadismo y el masoquismo, aunque con seguridad no revistan las características exageradas o espectaculares que la literatura ha querido darles. Ni las torturas ni las flagelaciones muestran el verdadero carácter del sadomasoquismo, porque exponen solamente casos extremos de perversión de la libido. Nos parece que en la práctica, las conductas sádicas y masoquistas se presentan de una manera tan encubierta, que el sujeto ignora por lo general, que él mismo se comporta de ese modo. Se ha definido el sadismo como el hecho de gozar con el sufrimiento ajeno, y al masoquismo como el placer que se deriva del propio sufrimiento. En verdad resulta muy difícil que el superyo de un individuo le permita calificarse de masoquista, por lo cual racionaliza y justifica su conducta para hacerla moralmente aceptable ante sí. De todas maneras, se refiere a la pequeña parte del complejo que sale disfrazada a la superficie del consciente de la persona. No obstante, la mayor acción de este problema es a nivel del inconsciente, por lo cual el individuo permanece ajeno a los verdaderos alcances de su comportamiento. Solamente recibe los resultados negativos de su complejo en su existencia cotidiana. Efectos que no sabe, sin embargo, a qué atribuir. El fracaso de muchos matrimonios se debe al hecho incontrovertible de que el marido persigue a la esposa para dominarla sádicamente, ya que esto lo hace gozar. Es así como la somete a una gran variedad de humillaciones, desprecios, insultos o castigos, escondiendo no obstante los móviles de su actuación, atribuyéndolos a supuestas faltas, deslealtades o conductas presumiblemente censurables de parte de su mujer. Por supuesto, que ésta se desespera, y llega a creer que efectivamente, es culpable de aquellas cosas de las cuales se le acusa. No es necesario tener mucha imaginación para concebir la gran cantidad de situaciones desagradables a las que puede dar lugar esta relación pervertida, generándose un círculo vicioso de acusaciones, arrepentimientos, sentimientos de culpabilidad, humillación, impotencia, etc. Es preciso entender que el masoquismo tiene un significado muchísimo más amplio que el que pudiéramos pensar a primera vista, ya que en realidad es una actitud peculiar ante la vida. No solo tiene el sentido de aberración sexual, sino que es una actitud especial, de la cual deriva la costumbre de disfrutar de los propios padecimientos, y aceptar con agrado todo tipo de vergüenzas, humillaciones y vejámenes. En el fondo de este problema, se oculta indudablemente el deseo de sufrir. Guiado por este impulso irracional, el sujeto busca sin darse cuenta, aquellas situaciones amorosas nefastas, que generan el tipo de alimento emocional que él necesita. Es decir, el sufrimiento. El individuo aquejado por este conflicto, buscará incesantemente la manera de sabotear sus propios proyectos, por lo cual, parecerá que la mala suerte lo persiguiera constantemente. Con respecto al amor, el afectado adopta en definitiva, una actitud íntima de fracaso y sufrimiento, que le significa en la práctica, llevar adentro la semilla de la propia destrucción, ya que no importará cuán calificado esté el compañero o compañera del masoquista. Siempre encontrará los más rebuscados motivos para sufrir, o bien, no cooperará para ayudar a su propio éxito matrimonial, buscando deliberadamente el fracaso, que lo sumirá en una ininterrumpida y excitante situación de amargura, desamparo, humillación, frustración y dolor.
La autocompasión se encargará de mantener vivo el fuego de esta tortura, a fin de que pueda cumplir con el amargo destino que él mismo se ha propuesto sufrir. Una de las cosas que sorprende al observador exterior de estas personas, es el hecho de que el dolor no es ocasional, no es producto del azar o de las circunstancias naturales, sino que es una meta deliberadamente perseguida, con empeño, tesón y laboriosidad. Tal como un artesano trabaja 8 o 10 horas diarias tejiendo alfombras, por ejemplo, el masoquista dedica la mayor parte de sus propias energías, de su vitalidad emocional e instintiva, a provocarse así el sufrimiento que satisfará el oscuro apetito de su líbido. Es evidente que este sujeto fracasará constantemente en el amor, y que solo obtendrá un éxito aparente, al encontrar una compañera sádica que alimente y realice sus fantasías libidinosas. No obstante, en su fuero interno, el masoquista será siempre infeliz, dado que tendrá la inconsciente percepción de la endeblez y falsedad del tinglado de sus simulaciones. Captará frecuentemente la artificialidad e irrealidad de su propia vida, tal como si estuviera viviendo una existencia ajena, y no la propia. Para poder comprender la magnitud del problema que aqueja al masoquista, es preciso tener presente que en realidad su libido está pervertida, y que el afectado es víctima de un vicio difícil de extirpar. Existe en él una fuerza inconsciente que lo impulsa a privarse del éxito y el placer normal, y a buscar un castigo proveniente del destino de la vida y sus circunstancias, el cual es solamente una prolongación de las sanciones que en la niñez le imponían sus padres. El superyo del individuo, la censura inconsciente, condena a éste a diversas penas. Estos castigos son deseados y esperados por el sujeto, sin tener la menor idea de su atracción por el sufrimiento. Así, se puede hablar de una cualidad psicológica de la mala suerte, mecanismo que predispone al sujeto a los más variados infortunios. No está claro, sin embargo, cómo llega a derivarse un placer sexual del dolor y el sufrimiento, aunque es ostensible que esto verdaderamente ocurre, ya que el masoquista experimenta, muchas veces sin darse cuenta, una fuerza erótica que bulle en su interior, ante la amenaza de realización de situaciones aflictivas. No es pues, un hecho casual o circunstancial, que una cantidad tan grande de personas sean aficionadas a los dramas televisivos o literarios, que juegan con la ficción de situaciones desgraciadas, aflictivas, humillantes, de orgullo herido, amor desdeñado, amor traicionado, envidia, odio, rencor, venganza, etc., historias a través de las cuales se exaltan de manera morbosa los impulsos libidinosos de los que leen, ven o escuchan. No es el sexo la única vía de acceso a la libido. Las emociones y los cuadros imaginativos pueden producir una profunda aunque encubierta excitación sexual. De este modo, las emociones negativas o morbosas, del dolor y sufrimiento, pueden conducir a una especie de masturbación psicológica que transforme al sujeto en un adicto a estos placeres. Existe también un masoquismo de tipo social, que puede dominar completamente la vida de grupos sociales y pueblos enteros. Con el tiempo, este impulso masoquista puede incorporarse de tal manera al inconsciente colectivo, como para que se convierta en una característica innata, que debe necesariamente aflorar en la persona, durante el proceso de crecimiento y desarrollo. En nuestra opinión, el ser humano no ha reparado todavía en el peligro que lo acecha desde su inconsciente, a través de la amenaza del masoquismo. Existe el grave riesgo de una lenta e inadvertida derivación de la humanidad entera, hacia conductas cada vez más masoquistas.
La unión del placer con el dolor en un solo mecanismo, es un fenómeno que por lo general permanece inadvertido, como la mayoría de las fuerzas que operan desde el inconsciente. No describiremos los diversos tipos de masoquismo o sadismo, ni profundizaremos estas explicaciones, en vista de que solo nos interesa en lo que atañe al amor, tema central de esta obra. Como lo hemos dicho, es un tremendo impedimento para lograr la dicha amorosa, pues el individuo, de manera inconsciente, persigue justamente lo contrario. Si bien es cierto que la curación psicológica de un masoquista no es algo simple, este puede, si es que verdaderamente lo desea, cambiar gradualmente sus normas erróneas de conducta, al entender cuánto daño se hace en verdad a sí mismo. Al observar cuánta felicidad está al alcance de su mano y se le escapa por su propia equivocada actitud. Los problemas psicológicos son solamente muletas que ayudan al afectado a caminar erguido. Sin embargo, el enfermo tiene que comprender que aun cuando su enfermedad no es imaginaria, usa las muletas por su propia elección, y no por real necesidad. Su actitud obedece en verdad a un afán de evadir el enfrentamiento maduro con determinados problemas. Creemos fehacientemente que cada persona sabe muy bien dónde le aprieta el zapato, y que busca situaciones aflictivas de manera instintivamente voluntaria. Es decir, cada uno elige la cruz donde quiere ser clavado en esta vida. No obstante, para esto se necesita del consentimiento o del deseo del inconsciente, que es el verdadero juez oculto de nuestras vidas. Estamos convencidos que de la misma manera en que un sujeto tomó su cruz en la vida, puede abandonarla, siempre que verdaderamente lo desee en lo más profundo de su ser. Este deseo profundo tiene sobre el inconsciente el carácter de un mandato mágico, y tenemos la convicción de que la decisión profunda y potente que se toma en lo íntimo de sí mismo, es la misma fe a la que se refería Jesús, cuando decía que, si tenéis fe como un grano de mostaza, lograréis mover montañas. La decisión interna es en verdad una verdadera fórmula mágica para desprenderse de las perturbaciones o inconveniencias psicológicas de toda índole. En verdad, no hay peor enfermo que aquel que no quiere sanar. Por esta razón, consideramos que al poner en descubierto ciertas actitudes erróneas con respecto al amor, el individuo puede llegar a encontrar la senda de la verdadera felicidad. Únicamente tiene que llegar a comprender que la ventaja aparente que obtiene con su desviación, por ejemplo con el masoquismo, es ínfima, al compararla con la enorme gama de posibilidades que quedan fuera de su alcance, a causa de su conducta equivocada. La balanza de un adecuado equilibrio debe ser siempre la prueba que aclare nuestra situación psicológica. ¿Cuál platillo baja, y cuál sube? ¿Qué es lo que pierdo, y qué es lo que gano en determinada situación, y qué ocurre en la situación inversa, o en un caso diferente?